¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Yo soy Rodrigo Morales y como siempre me acompaña Pablo Javier Becerra en la conducción de este programa. Hola Rodrigo, hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto de vernos de nuevo. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es actualmente consultor, especialista en temas electorales y en su tiempo fue director jurídico del IFE, director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, en fin, un especialista, como les decía, en temas electorales. Y el día de hoy vamos a abordar de manera particular la nueva regulación, bueno, no tan nueva, la regulación de medios, lo que se ha llamado el nuevo modelo de comunicación política. A ver, Fernando Agis, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Rodrigo. Pablo, encantado de estar con ¿Qué ustedes. tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Bien, a ver, ¿por qué no tratamos de ubicarnos en el contexto de la reforma 2007-2008, que fue como este primer intento de regular que no dejó satisfechos, parece que ni a los medios y al final ni a los partidos? ¿Cuál es el origen de esa reforma? ¿Qué quiso solucionar? Bueno, todas las reformas electorales tienen su origen en el proceso electoral mismo. Esta reforma en medios de comunicación tiene su origen en la elección del 2006 y la intervención que tuvieron los medios de comunicación en dicho proceso electoral. Entonces, la reforma obedece en buena medida a tratar de componer las irregularidades que se presentaron en la elección del 2006, donde se dijo que el dinero en los medios de comunicación fue lo que finalmente desequilibró la competencia electoral. Entonces, a partir, digamos, de ese diagnóstico, lo que se hace es una norma constitucional que, dicho en términos muy simples y llanos, le impide a los partidos políticos comprar espacios bajo cualquier modalidad en radio y televisión. Y por el contrario, acceden a la radio y la televisión a través de los tiempos oficiales y a la vez se le prohíbe también a los particulares que compren publicidad para propósitos electorales, para influir en las preferencias electorales. Y la tercera parte, digamos, de la reforma electoral fue que el gobierno, en sus tres instancias, se despide, digamos, del marco publicitario al que nos tenía acostumbrados durante las campañas electorales. Esos son los tres ejes muy claros de la reforma electoral. Ahora, yo recuerdo que después de la elección de 2009, que se puso en práctica por primera vez este modelo, después de esa elección muchas voces le plantearon al Congreso la necesidad de moderar algunos de los aspectos tal vez excesivos de la reforma. Por ejemplo, uno de los aspectos excesivos podría ser lo que se llamó la spotización. Muchos spots, demasiados spots todo el día en radio y televisión, pero poco debate, poca información. Yo recuerdo que después de la elección esta de 2009, te comento, algunas voces plantearon, tratemos de modificar el modelo. Está bien que el acceso sea exclusivamente en tiempos del Estado, pero debería haber otro tipo de aspectos, por ejemplo, programas más de debate, más unitarios, tratar de que haya más información en los spots, porque como que se han convertido en spots de marcas comerciales, ¿no? 20, 30 segundos, vota por mí y se acabó. En efecto, Pablo, mira, una de las consecuencias que en su momento no se dieron cuenta los legisladores fue los efectos colaterales que tuvo esta reforma. ¿Qué sucedió? Que las campañas electorales se volvieron campañas rígidas porque la única información para la población en general eran estos spots de 30 segundos que se transmitían durante 48 minutos diarios en cada estación y en cada canal. Se perdieron los debates y se perdió sobre todo un ingrediente muy importante que es el contexto y la espontaneidad del debate de las campañas electorales. ¿Por qué? Porque para administrar, digamos, en más de 400 puntos del país de donde salen las señales, pues se requiere una logística verdaderamente insuperable para que en no menos de 8 días tus promocionales estén al aire. Entonces, lo que tenías que decir en el contexto hoy de un debate, por ejemplo, veías ese promocional hasta 8 días después. Y ese era el único acceso que tenías a la radio y la televisión. Porque los medios de comunicación pues no daban ya entrevistas, ya no organizaban debates, sino que se restringía todo a esta difusión de 48 minutos.
Y entonces, como bien señalas, después del proceso electoral del 2009, pues hay una inquietud de flexibilizar el modelo para que haya más contenidos y no solamente promocionales durante las campañas electorales. Pero a ver, digamos, estos problemas operativos para los partidos políticos para poder reaccionar en la velocidad adecuada me quedan muy claros, pero también hubo desde entonces, y muchos te tocaron a ti vivirlos, problemas operativos para la autoridad electoral. Es decir, pareciera que el legislador quiso regular una industria que no conocía, o bueno, que nos dimos cuenta que no conocía. ¿Cómo fue esto? Bueno, ahí hay dos aspectos muy importantes. El primero es que primero se nos vendió una reforma que iba a convertirse en economías del proceso electoral en su conjunto. Y no lo hubo. O sea, la administración de tiempos electorales es, digamos, una inversión muy fuerte, difícilmente comparable en cualquier otro país del mundo. Esta administración de 48 minutos, desde que inician las precampañas, tienes estados, por ejemplo, como Guanajuato, que empiezan las precampañas prácticamente en noviembre del año previo a la jornada electoral. Son casi 8 meses de administración de tiempos, de 48 minutos, de millones y millones de materiales que tienen que hacerse llegar a los medios de comunicación. 2, fue una reforma que no se platicó debidamente con los medios de comunicación, se les impuso, y eso hizo que el arranque fuera muy complicado, porque recuerdo uno de los debates iniciales es que tenías 2 cadenas de televisión que transmitían a nivel nacional, y los partidos políticos querían sus promocionales, estación por estación, porque de nada les servía que su candidato de una entidad se viera en todo el país. Claro. Y después metes los sistemas de televisión por cable, entonces sí no se tenía un conocimiento previo de la industria para hacer una buena regulación, y tampoco tenías al experto electoral en temas de comunicación, porque teníamos expertos en credencial de elector, teníamos expertos en cartografía electoral, en capacitación electoral, pero no teníamos expertos en medios de comunicación, y fue un arranque muy, muy complicado. Claro. Ahora, también aquí hubo una serie de problemas, sobre todo con las empresas privadas. Hay que recordar que en 2006 buena parte del negocio de las campañas estaba en los pagos a las televisoras. Y yo recuerdo muy bien que hubo una reacción después de la reforma de las televisoras. ¿Recuerdas, no? La famosa cortinilla que ponían. Exactamente. Los siguientes 5 minutos no son voluntad nuestra, nos los impusieron como parte de la reforma, luego le bajaron, pero de una u otra forma esto hizo que las 2 grandes televisoras privadas desestimaran lo político electoral. Si uno ve los noticieros principales de las 2 grandes televisoras en campaña electoral, uno pensaría que no hay campañas en el país, porque como que el argumento de ellos es, bueno, los partidos ya tienen presencia en los spots, ya para qué informamos. Como que hubo una buena dosis de rebeldía por parte de los medios. ¿Tú cómo has visto esta lógica, esta recepción de los medios, y si ya se han sabido adaptar a este nuevo modelo? Pues mire, yo creo que en el transcurso del tiempo han sabido adaptarse, pero lo cierto es que de un inicio los meten en la arena electoral cuando no estaban inmiscuidos en la arena electoral. Hoy les imponen un deber de cuidado, de vigilar la equidad en las coberturas de los procesos electorales. 2, de no presentar información que parezca propaganda electoral. No dar entrevistas a modo. Y todo esto ha generado en realidad una administración de problemas muy relevante, muy costosa para el Estado mexicano. Han preferido no abordar los temas. En este último proceso electoral hubo declaraciones públicas de algunos comunicadores diciendo: yo no voy a tocar temas electorales. Para nada. Porque cada vez que tomo un tema electoral, viene una denuncia. Algún lío, claro. Les voy a poner un ejemplo. En el último proceso electoral se presentó una denuncia en contra de las televisoras, no nada más las privadas, sino también las públicas, porque transmitieron una entrevista con motivo del aniversario del Fondo de Cultura Económica al presidente de la República, donde hubo, digamos, comunicadores de distintos medios entrevistando al presidente sobre la reforma energética. Y hubo una denuncia que se presenta con motivo de esa entrevista diciendo que tiene fines electorales, que lo que se busca es
exaltar las virtudes del presidente de cara a un proceso electoral y que favorece un partido político. Pues bueno, esa denuncia hay que darle trámite. Claro. Y ese trámite es ejercer actos de molestia a las televisoras, a los productores, les pidieron que informaran cuáles son las metodologías para hacer sus entrevistas, por qué hicieron la entrevista, tuvo que haber jueces resolviendo el asunto, abogados contratados para comparecer, un procedimiento que parecía verdaderamente inocuo. Claro. Pero en materia electoral, y ustedes lo saben muy bien, todo cobra una dimensión explosiva, Claro. por más pequeño que sea el asunto. Y es más, todo, aunque no sea electoral, se convierte en electoral cuando Todo hay es proceso electoral. Exactamente. Entonces, hoy hay un pronunciamiento, por ejemplo, de los observadores de la Organización de Estados Americanos diciendo este modelo no es un modelo exportable para el resto de Latinoamérica. México se está dedicando a administrar problemas y empieza a generar fricciones entre los distintos actores. Entre ellos, por ejemplo, hay unos comunicados muy fuertes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en contra de las autoridades electorales, justo en el proceso electoral. Y la verdad es que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión siempre ha sido un gran aliado en los procesos electorales y para muestra está la elección del 2006. Claro. Pero a ver, es una regulación que tiene incómodas a las autoridades, que no tiene satisfechos a los partidos políticos en términos de que se ha empobrecido mucho el debate, que está acompañado de mucha litigiosidad por cualquier asunto y que ha afectado, como bien señalabas, a la industria. Y sin embargo, no ha prosperado una reforma, una flexibilización, una adecuación de la norma. O sea, desde 2009 aparecieron voces, nos fuimos a la del 12 presidencial con la misma regulación. Vino la nueva reforma y en el 15 estamos con lo mismo. ¿Por qué? ¿A qué atribuyes tú que no? Digo, porque pareciera haber un consenso, insisto, autoridades, partidos e industria pidiendo que el asunto cambie. ¿Por qué no ha cambiado? Pues mira, hay dos circunstancias que a mí me parecen las más notables. La primera es que todo lo que tiene que ver con radio y televisión, en su parte litigiosa, hoy está en manos del Poder Judicial. Antes estaba en manos del Consejo General del INE. El Consejo el que resolvía las quejas que se presentaban con motivo de la radio y la televisión. Hoy esos procedimientos se resuelven en una sala especializada. Y eso, digamos, cambió el criterio de análisis, porque hoy hay más elementos, digamos, y lo voy a decir con todas sus palabras, hoy son magistrados, peritos en derecho que resuelven esas controversias. Antes era un grupo de 9 consejeros electorales, que no todos eran peritos en derecho y tenían distintas visiones de lo que podía comprometerse en materia electoral. Y hoy los criterios han variado diametralmente, porque hoy se aplica con literalidad la norma. Les voy a dar un ejemplo que me parece muy ilustrador. En Guadalajara, en Jalisco, una estación de radio invita a 3 de los candidatos para presidente municipal a un debate. El resto de los candidatos que no fueron invitados presentan una queja diciendo que ese medio de comunicación no está favoreciendo la equidad del proceso electoral, porque la norma electoral dice que podrán participar por lo menos 2 candidatos en un debate. Y entonces la interpretación que le dan a la norma es que sí, que participen por lo menos 2, pero eso no excluye que invites a todos. Y como no invitaron a todos, les impusieron una multa. Entonces, pues la Cámara de la Industria y la Radio y Televisión dice, pues se acabaron los debates. ¿Para qué? Claro. Porque además, si estoy obligado a llevar a todos, pues también qué pasa con las audiencias. Voy a hacer un debate entre 11 candidatos de 4 horas para que todos tengan su media hora de participación, cuando en realidad a mi audiencia le interesa oír la propuesta de 3, que de acuerdo con las encuestas de ese momento, eran los 3 punteros que tenían posibilidades de ganar. Entonces, en esa aplicación literal de la norma, porque el juzgador está obligado a hacerlo, pues entonces la consecuencia es terrible.
Yo me imagino que ese mismo debate en el seno del Consejo General del INE hubiera tenido otra cosa, claro. otra connotación, porque ellos tienen que cuidar, digamos, pues ese otro aspecto, ¿no? Ese aspecto de la civilidad, la cordialidad dentro del proceso electoral y sobre todo la información de las audiencias, porque eso es algo que nadie está discutiendo, ¿no? ¿Cuál es el derecho de la audiencia? Se habla de los partidos políticos, se habla de las autoridades electorales, se habla de los medios de comunicación, pero nadie defiende a las audiencias. Ese es el gran problema. Ahora, también hay otra cosa en cuanto a medios que tiene que ver con los gobiernos que se anuncian en los medios. Ya hay una serie de límites, como tú bien lo comentabas, ya durante campañas, ya no, bla, 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 pero de una u otra forma los partidos en el legislativo se las han ingeniado para no reglamentar el 134 constitucional. Y además lograron colar, en mi opinión, un poco de contrabando en el COFIPE, la idea de que los informes de los funcionarios públicos podrán difundirse o podrán promocionarse antes y después, y eso dio lugar a todo el lío que tuvimos las últimas elecciones, de que cada diputado tenía que hacer un informe, cada senador tenía que hacer un informe. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que sea posible que en verdad pudiéramos llegar a ponernos de acuerdo? Porque de una u otra forma, creo que México es uno de los pocos países en los que las instancias de gobierno a cada rato nos anuncian por radio y televisión. ¿Qué creen? Sí estamos trabajando, estamos haciendo las cosas. Entonces, ¿por dónde podríamos avanzar en ese terreno? Pues ese es un gran tema porque, digamos, se presenta el abuso y después se presenta la regulación para corregir ese abuso y después tienes otra externalidad que quizás resulta peor. O sea, en el año 2006 pues, tuvimos esta inversión multimillonaria en medios de comunicación donde el gobierno de Vicente Fox se anunciaba de formas sin precedentes y con ciertos mensajes subliminales, que si traía una corbata azul durante el spot, que si usaba una frase que después utilizaba un candidato de su propio partido, y que eso en realidad significaba una inversión de recursos públicos en favor de las campañas electorales. Claro. Entonces yo creo que ese es el quid del asunto. O sea, el desvío de recursos públicos para favorecer campañas electorales. Ese debería de ser, digamos, lo que debe de animar la reforma. Pero uno de los primeros criterios que se dieron fue que los partidos políticos, a través de sus legisladores, podían sacar sus informes de gobierno, que estos informes de gobierno podían tener el logotipo del partido político, que podían hablar de sus plataformas electorales a través de esos promocionales. Y ese fue el primer caso del Partido Verde Ecologista de México, justo después de la reforma de 2009, de 2008, perdón, de 2007 para implementarse en 2009. Entonces, esa es la sentencia de parte de la Sala Superior que ha hecho parteaguas en materia del 134 constitucional, donde dice la Sala Superior, y dice con mucha razón, el hecho de que no haya una regulación, el hecho de que haya una omisión del legislador, no significa que nosotros en materia electoral no podamos impedir la violación en temas electorales. Y entonces, pues ahí hay un gran déficit de legislación, pero es una legislación muy complicada porque nadie se va a poner de acuerdo, porque finalmente es la única ventana que tienen actualmente los políticos de salir en radio y televisión, en anuncios publicitarios, y ahora resulta que todos dan informes de gobierno porque todos quieren salir en radio y televisión. Y quieren salir además fuera de su jurisdicción, y tenemos el caso de gobernadores en Puebla, donde compraron publicidad en cine, en Tijuana o en Mérida, y presidentes municipales que no daban informes de gobierno y que ahora dan informes de gobierno. Y sobre todo en un tema enmarcado en la reelección, pues yo espero que vamos a tener todavía más promocionales de informes de gobierno. No, claro, eso va a ser un lío. Pero a ver, déjame insistir. ¿Qué es lo que habría que cambiar, digamos, va de nuevo, para aliviar para alentar el debate, para no afectar tanto a la industria, para en efecto tomar en cuenta la audiencia? ¿Cuáles serían los 2 o 3 asuntos nodales que habría que revisar, digamos? Pues mira, a mí me parece que el más importante es
privilegiar la libertad de expresión y el derecho a la información. O sea, solamente cuando haya una duda razonable, como dicen los norteamericanos, sobre un caso particular, pues que se eche a andar el andamiaje del Estado para investigar esa conducta en particular. O sea, esta regulación de no presentar información que parezca propaganda es algo de imposible cumplimiento, imposible de monitorear y tendría que privilegiarse la libertad de expresión. Ya vivimos, digamos, una pluralidad de medios, como quizás sucede en Estados Unidos o en Europa, donde incluso los medios de comunicación abiertamente se pronuncian a favor de un candidato, de un partido político. Y pues si no te gusta esa opción, pues le cambias de canal. El problema también aquí es la circunstancia monopólica del mercado. Pero si también pretendemos que a través del tema electoral corrijamos los problemas del duopolio o el oligopolio en medios de comunicación, pues entonces eso nunca va a dar. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es privilegiar esos principios. Número 2, creo que hay que flexibilizar los promocionales. Los promocionales no deben de iniciar desde las precampañas. O sea, ningún partido hace propiamente una precampaña. No. Entonces, ¿para qué queremos ver spots de precampañas? Se las han ingeniado para que inicien sus campañas. Pues sí, ahí empiezan sus campañas y después inventan procesos internos nada más para salir cuando ya saben que es uno el candidato. Después tenemos un periodo inmenso de intercampañas, que hay otra vez otros 48 minutos de transmisiones. Para la autoridad. Entonces, pues, tendríamos que reducirlo a lo que es propiamente la campaña, la contienda electoral. Claro. Ese sería, y a lo mejor jugar un poco pues, con los tiempos del Estado para meter programas de contenido. Hubo en su momento un debate entre partidos políticos que era parte de su prerrogativa, y si bien la gente dice que no tenía grandes audiencias, lo cierto es que pues, a la gente que le interesaba verlo, lo veía. Claro. O sea, no se pretende que lo pongas a las 10:30 de la noche cuando está la telenovela del momento e interrumpas un partido de fútbol o les quites la telenovela. Quien esté interesado en verlo, tiene que verlo. Pero el problema fundamental es que las legislaciones nos siguen tratando a los ciudadanos como niños y nos dicen, pues para que estés enterado, pues ahí te van 48 minutos de transmisiones de contenidos electorales. Claro. Sí, en realidad no te enteras, más bien algunos analistas han llegado a comentar que estos spots, esta verdadera spotización, pues lo único que hace es producir una especie de ruido de fondo. Como que ya vas durante campaña, vas por la calle o en tu coche o en donde estés, acostumbrado ya que vas a estar escuchando spots y ya no les prestas atención, porque de una u otra forma ya no te brindan información, no son informativos propiamente ya. Pues no son informativos, hay una distribución de 30-70%, y está el caso, por ejemplo, de las elecciones en Nuevo León, claro, donde un candidato que tenía con quizá sociales, un promocional sí, a la semana claro, en televisión, se acabó ganando, mientras que los que tenían cientos de promocionales se quedaron muy atrás en la contienda. Entonces parece que ese modelo, digamos, ya dio de sí para todos lados. Porque como bien decía Rodrigo, pues parece que a la autoridad electoral ya no le gusta administrarlo, a la autoridad jurisdiccional ya no le gusta resolverlo, a los medios de comunicación se les imponen multas constantes, se les llama procedimientos. Los partidos políticos quieren un modelo más flexible que les permita, digamos, competir el día a día en las campañas electorales, y la audiencia está totalmente colmada de estar escuchando tantos promocionales, y además, para cerrar el círculo, tienes un pronunciamiento de una observación electoral internacional que dice este modelo no, ocasiona demasiados problemas. Así es. Pues bien, ya estamos cerca de terminar, pero pareciera que en efecto el asunto no es solamente del acceso, del dinero que se invierte, sino de poner, de no sobrereaccionar frente a las campañas negras, que fue lo que me parece que ocurrió en 2007-2008. Es decir, poner, como tú decías, el derecho a la información en el centro y la libertad de expresión antes que lo que tenemos hoy. Me miró feo, calumnia, denigración, etcétera, etcétera. ¿Una sobreregulación? No, porque también decías, a ver, el asunto que quien resuelve hoy es la autoridad jurisdiccional, lo hace a la letra, son juzgadores, ¿no?
Entonces lo que hay que cambiar es la letra para que puedan juzgar de otra manera, ¿no? Exactamente. Pero ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema, porque en efecto este modelo ya lleva aplicándose en 2009, en 2012 y en 2015. Habrá que ver hasta qué punto ya después de esta elección efectivamente el Congreso puede retomar algunos de estos planteamientos, sobre todo para simplificar la regulación. Tengo la impresión de que hay una sobreregulación. Todos los temas, financiamiento, fiscalización, medios, todos están sobreregulados. Y eso sigue provocando que una vez concluida la jornada electoral, aún tenemos 2 meses, digamos, de cierta incertidumbre en que los tribunales tienen que estar resolviendo todas estas cosas. Habría que pensar en un modelo, digamos, que elimine esa sobreregulación, ¿no? Sería lo ideal, pero por el contrario lo hemos hecho más complicado. revés. Porque la última reforma electoral puso la cereza en el pastel, dijo, y además la compra de espacios en radio y televisión es causal de nulidad de la elección. Sí, es cierto. Claro, siempre y cuando el margen sea entre el 0 y el 5%. Ha sido muy competido, Entonces, pues, etcétera. el mensaje es muy claro, ¿no? Si vas a comprar medios, cómpralos bien, que rebases ese 5%, Sí, claro. y así ya no te anulan el proceso Claro. electoral. Entonces, tenemos estas normas que no tienen sentido práctico, y por eso después de cada proceso electoral estamos hablando de una nueva reforma para corregir la situación anterior. Pues sí. Entonces, con esa norma de que ahora es causal de nulidad, pues te imaginas el caudal de denuncias que hubo. Bueno, pero por la cosa más inverosímil. El Partido Verde Ecologista fue motivo de mucha cobertura mediática en el último proceso electoral, pero no necesariamente porque estuviera comprando por abajo de la mesa, sino porque fue objeto de tantas denuncias y multas que le dieron mucha cobertura. Claro. Pues esas coberturas Era nota también diaria. fueron denunciadas Sí, claro. como compra. Claro, Sí, porque era claro, la nota diaria. Pues era la nota diaria, pero era con sentido negativo, y hasta Claro. eso denunciaron. Pues muchas gracias, No, al Fernando. contrario. Se nos acabó el tiempo. De nuevo agradecerte la presencia aquí, y con esto llegamos al final de esta emisión. Pablo Muchas Javier. gracias, sí, no, muchas gracias a Fernando. Ha sido una plática muy interesante. Este tema de medios de comunicación da para mucho. Muchas gracias. Encantados.